En la penumbra de aquella casa de adobe, perdida entre los campos secos de Zacatecas, don Hilario mantenía la mirada fija en las pequeñas figuras de Esperanza y Tomás. La niña de 8 años ya no pedía comida, y el niño, de solo 5, masticaba un trozo de tela como una tortilla invisible. Era el tipo de silencio que dolía más que los gritos, el hambre silenciosa, la resignación de quien ya comprendía que nada saldría de la olla fría. En un rincón, el caldero reposaba como un anciano derrotado. No había hecho ruido en 2 días, ni huesos, ni olor, solo polvo y recuerdos. La última harina había sido usada para unas gachas aguadas, compartidas entre los 2 nietos, mientras don Hilario fingía haber comido temprano, ocultando el dolor de estómago con sorbos de agua. Sentado en un desgastado banco de madera, se frotaba las manos arrugadas, cubiertas de óxido, las huellas del tiempo y del trabajo olvidado. Llevaba más de 40 años siendo herrero. Había reparado arados, clavos, herraduras, portones e incluso los sueños rotos de quienes le pedían favores. Pero ahora nadie necesitaba ya a un anciano como él. Las herramientas colgaban de la pared, testigos mudos de un tiempo que no volvería. La mirada de Hilario se alzó lentamente hacia el techo de zinc perforado en 3 puntos. Vio el cielo a través de la abertura y dijo en voz baja, como si alguien lo escuchara desde arriba: «Si he de morir, que sea penosamente. Pero no veré cómo se marchitan estos niños». Esa noche apenas durmió. La luna llenaba el interior de la casa con un tenue resplandor, y la brisa que se filtraba por las rendijas era demasiado fría para cualquiera que no tuviera mantas. Esperanza durmió acurrucada con Tomás en brazos, como si protegiera a su hermano. Don Hilario les ajustó la única tela que había sobre ellos y se arrodilló junto a ellos. «Perdóneme, señor, por haber sido demasiado fuerte en el trabajo y demasiado débil en la suerte. Pero mañana me iré. Al amanecer». Incluso antes de que cantara el primer gallo, ya se había levantado. Se lavó la cara con el poco de agua del cubo, se puso su sombrero desgastado, cogió un pequeño mazo, la única herramienta que podía representar su dignidad, y se acercó a los niños que aún dormían. Se arrodilló ante ellos, acarició el cabello de Esperanza y besó la frente de Tomás. La niña abrió los ojos soñolientos y preguntó: «Abuelo, ¿a dónde vas?». Hilario forzó una sonrisa. «A conseguir lo que nos falta». Intentó tomarle la mano, pero él la envolvió en un abrazo firme y rápido. «Quédate con tu hermano, vuelvo enseguida. No tengas miedo, ¿vale?». Partió antes de que el sol tocara los techos de hojalata, con el corazón apesadumbrado y los ojos húmedos. El camino que se extendía ante él era de tierra roja, lleno de piedras y silencio, pero sabía que necesitaba caminar. Cada paso que daba era como un susurro de fe, una súplica silenciosa para que algo, cualquier cosa, sucediera. No llevaba comida, ninguna promesa, solo esperanza y el deseo de volver a ser útil. El cielo estaba despejado, pero el peso sobre sus hombros era tan denso como una nube de tormenta. Caminaba con los puños apretados, como si aún abrazara a sus nietos incluso en su ausencia. Y quizá así fuera, porque el amor de un abuelo hambriento puede cruzar valles enteros si es por aquellos a quienes ama. Allá arriba, el sol comenzaba a salir, pero para Hilario, la luz seguía siendo sombra. Y fue en ese intervalo entre la desesperación y la fe que algo empezó a moverse, no fuera de él, sino dentro, porque a veces el hambre no revela debilidad, sino la fuerza oculta de quienes aún creen. Y es en ese punto que muchos se dan por vencidos. Pero para algunos, el sufrimiento se transforma en un camino,
¿Entiendes lo que quiero decir? Porque es precisamente allí, en ese vacío donde todo parece perdido, que Dios comienza a actuar en silencio. El sol ya había vencido el frío matutino cuando don Hilario avanzaba con pasos lentos pero decididos por el camino de tierra roja que atravesaba el sertón de Zacatecas. El sendero serpenteaba entre cerros secos, piedras sueltas y arbustos quemados por el tiempo. El silencio era casi sagrado, roto solo por el susurro del viento en las ramas y el sonido de las suelas desgastadas de sus botas sobre la tierra reseca. No hablaba, ni siquiera murmuraba. Pero en su interior, cada paso era una plegaria silenciosa, un llanto ahogado por esos dos pequeños que había dejado atrás. Sus nietos, Esperanza y Tomás, hambrientos pero confiados en él, y esa confianza, incluso sin palabras, era el peso más sagrado que cargaba. Llevaba solo lo esencial, un mazo envuelto en tela, símbolo de su historia, y una pequeña bolsa de tela atada a la cintura donde guardaba 3 tortillas endurecidas. No eran para él, eran un recordatorio de lo que faltaba en casa. De vez en cuando, palpaba la bolsa como si comprobara si el tiempo no se lo había llevado todo. El sol salía, quemando la piel de su rostro, ya marcada por la edad y las batallas de una vida sencilla, pero llena de dignidad. Los ojos de Hilario miraban en silencio el horizonte. No había promesa, ni sombra de ciudad alguna, solo un campo abierto de incertidumbre. A veces se detenía a respirar, no porque estuviera cansado, sino por el dolor en el pecho, ese dolor nacido de la impotencia. Se sentaba bajo un árbol seco, observaba las nubes altas y se preguntaba, ¿alguien necesita todavía a un anciano como yo? El viento parecía no responder, pero aún así se levantaba y continuaba, porque cuando no te queda nada, la poca esperanza que tienes se convierte en todo. El camino era largo y el tiempo parecía arrastrarse con él. Hilario pensó en sus nietos, pensó en el rostro delgado de Tomás, quien, aún hambriento, le ofreció su mitad de la tortilla a su hermana. Pensó en Esperanza, intentando inventar historias por las noches para que su hermano durmiera sin llorar. Estas imágenes lo impulsaron hacia adelante. No fue la ciudad lo que lo atrajo, fue el amor lo que lo impulsó. Y donde hay amor verdadero, hay fuerza incluso en la debilidad. Pero entonces, en un tramo donde el sendero se estrechaba entre barrancos, un sonido agudo rompió el silencio, un relincho, fuerte, desesperado, casi humano. Don Hilario se detuvo de inmediato. Recorrió con la mirada los alrededores hasta que vio, más abajo, en un afloramiento rocoso, un caballo castaño forcejeando, con uno de sus cascos atrapado entre las rocas. El animal temblaba de dolor, con los ojos desorbitados, sudando incluso en el frío seco de la mañana. Era evidente que llevaba allí horas, si no desde la noche anterior. Y nadie había pasado por esa ruta en días, quizá semanas. Hilario descendió con cuidado, deslizándose sobre las piedras sueltas. Se acercó lentamente con la mano en alto y la voz baja. «Tranquilo, amigo, tranquilo». El caballo echó la cabeza hacia atrás, pero ya no tenía fuerzas para resistir. Fue como si, al mirar a aquel anciano, reconociera algo más allá de su presencia, un corazón igual de herido, cansado, pero inquebrantable. El herrero se arrodilló, examinó la herradura doblada y la posición del casco, sacó su mazo, como en la antigüedad, y comenzó a golpear despacio, con precisión. La herradura estaba clavada en un ángulo que lastimaba la carne. Debía ser rápido, pero cuidadoso. Mientras trabajaba, el sudor le corría por la cara y le dolían las rodillas por la incómoda posición. Pero Hilario no se quejó.
porque en ese momento no era un hombre buscando trabajo, era un hombre salvando una vida, y en el fondo quizás eso era lo que Dios quería mostrarle, que a veces los milagros ocurren cuando te olvidas de ti mismo para tender una mano. Cuando por fin logró liberar su casco, el caballo cayó de costado, exhausto pero libre. Hilario le acarició el cuello y se sentó a su lado, jadeando. El cielo estaba despejado, pero había algo más en sus ojos, como si, por primera vez en días, presintiera que el destino acechaba, y que, tal vez este encuentro no fuera casual. El caballo era grande, de pelaje castaño y ojos inmensos que oscilaban entre el pánico y el agotamiento. Le temblaban las patas delanteras y su flanco subía y bajaba a un ritmo irregular, como si el miedo le hubiera exprimido la respiración al límite. Una de sus patas traseras estaba atrapada en un agujero entre las rocas, presionada por una herradura doblada que le atravesaba la carne. La escena era de un dolor crudo, pero lo más impactante no era la sangre ni la incómoda posición, sino la mirada en sus ojos. Don Hilario se detuvo a unos pasos, observando al animal con la respiración contenida. En los ojos del caballo había algo que conocía bien. No era solo sufrimiento, era impotencia. Era el tipo de mirada que uno tiene cuando lo ha perdido todo, excepto la esperanza de que alguien vea. Soltó la bolsa de tortillas, bajó el mazo al suelo y levantó las manos como diciendo: «No soy una amenaza». El caballo relinchó suavemente, pero no se movió. Quizás no podía, o quizás, de alguna manera misteriosa, reconoció en esa presencia la misma energía herida que llevaba dentro. Hilario dio 2 pasos más, se arrodilló con dificultad en el duro suelo y acercó lentamente su rostro. «Tranquilo, amigo, no te haré daño. Sé cuánto duele cuando nadie aparece». Las palabras salieron casi en un susurro, más para sí mismo que para el animal. Pero el caballo escuchó. Sus ojos lo siguieron como buscando un hilo de comprensión en medio de la desesperación. Don Hilario examinó el casco con cuidado. La herradura estaba mal ajustada y la piedra en la que se había enganchado le había cortado parte del casco. Se quitó el paño del hombro, el que usaba para secarse el sudor durante el trabajo duro, y lo envolvió alrededor de la herida para detener la hemorragia. Luego respiró hondo, tomó el mazo y sujetó firmemente la base de la herradura. «Esto dolerá, pero te salvará». Con golpes precisos y controlados, comenzó a aflojar la pieza de Mao. Hierro. El caballo tembló, pero no reaccionó violentamente. Cerró los ojos por un momento, como si supiera que alguien lo vigilaba. Y por primera vez, Hilario no sintió prisa. Ningún recuerdo de la ciudad, ni del trabajo que podría estar perdiendo. Ese momento se había convertido en el significado mismo del viaje. Tardó casi media hora en aflojar por completo la herradura y despejar el casco. La tela ya estaba manchada de sangre y sus manos, cubiertas de polvo y sudor, temblaban ligeramente por el esfuerzo. Pero el caballo por fin movió su casco libre, se tumbó de lado, jadeando como si por fin encontrara descanso. Hilario se dejó caer de espaldas sobre la hierba seca, mirando al cielo. No había gloria, ni público, ni recompensas, solo 2 seres cansados que se habían encontrado justo cuando más necesitaban ser vistos. Tras unos minutos, el caballo se puso en pie con dificultad. Dio 2 pasos lentos y luego se giró hacia el anciano. Se acercó lentamente, bajó la cabeza y con un gesto casi humano apoyó el hocico en el pecho de don Hilario. El anciano se quedó paralizado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Acarició el cuello del animal y dijo en voz baja: «Solo querías ayuda, como yo». Y allí, en ese gesto sin palabras,
algo se completó. Quizás fue solo una coincidencia. Un anciano y un caballo. Un herrero hambriento y un animal perdido. Pero en ese encuentro había algo inexplicable. Era como si el destino hubiera orquestado el escenario exacto para que dos penas se reconocieran, porque a veces el milagro no llega para sacarte de las profundidades. Aparece disfrazado de alguien o algo más frágil que te necesita, y al ayudar, eres tú quien termina salvándose. Hilario se levantó lentamente, se secó las manos en los pantalones y miró a su alrededor. El caballo lo seguía con la mirada. El día apenas comenzaba, pero ahora algo había cambiado. El peso no era el mismo, el silencio tampoco, y sin siquiera saberlo, estaba a punto de cosechar los frutos de un gesto sencillo, pero lleno de fe. Don Hilario permaneció sentado durante largos minutos al borde del barranco, observando al caballo castaño tendido en el suelo, respirando ahora con más calma. La hemorragia había cesado, y la tela que había usado para envolverle el casco estaba firme, aunque ya estaba sucia y húmeda. El animal ya no parecía asustado, solo cansado. El viejo herrero, en cambio, sentía un torbellino en su interior. Llevaba allí más de una hora. El sol ya estaba alto en el cielo y sabía, con la amarga claridad de quien conoce la dureza de la vida, que probablemente había perdido la oportunidad de conseguir trabajo ese día. ¿Quién contrata a un herrero al final de la mañana cuando el trabajo ya se ha repartido entre los jóvenes? Su mirada se desvió hacia las piedras del camino y una punzada en el pecho le hizo cerrar los ojos. Pensó en Esperanza, con su manera de consolar a su hermano, incluso cuando ella también sufría. Pensó en Tomás, siempre silencioso, pero con los ojos abiertos, con una mezcla de hambre y esperanza. Quizás debía haber continuado, quizás tomé la decisión equivocada, murmuró para sí mismo, intentando acallar el peso de la duda. Pero justo en el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, el caballo giró la cara y lo miró de nuevo, no con dolor, sino con una extraña y silenciosa gratitud. E Hilario comprendió que, a pesar de todo, estaba donde debía estar. Respiró hondo, se levantó con esfuerzo y aunque sudaba y le dolían las rodillas, empezó a buscar ramas secas cerca. Cortó algunas de las ramas más gruesas con un cuchillo sin filo, improvisó una barrera protectora para el animal y retiró piedras más grandes cerca del sendero por si el caballo intentaba levantarse. Luego se quitó el poncho que llevaba, el único que tenía, y le cubrió el lomo. El viento que bajaba de las montañas era traicionero en esa región, y una fiebre ahora podía ser fatal. No te preocupes, amigo. La vida ya te ha hecho bastante daño por hoy, dijo, mientras ajustaba la tela sobre el pelaje cubierto de polvo. El tiempo se le escurría entre los dedos como arena. El sol le pegaba directamente en la nuca, obligándolo a entrecerrar los ojos. Y la ciudad, tan lejana como la promesa de un nuevo comienzo, ahora parecía aún más lejana. Pero había algo diferente en su pecho. Algo más ligero, como si, en ese pequeño acto de compasión, hubiera recuperado algo que el tiempo le había ido arrebatando poco a poco. La sensación de ser útil, necesario, presente en el mundo. El caballo intentó ponerse de pie. Hilario lo ayudó, sujetándole suavemente el cuello mientras plantaba sus cascos delanteros en el suelo. Fue un movimiento lento, casi doloroso, pero cuando el animal por fin se levantó, el anciano sintió una alegría tan pura que rió, solo, como quien presencia un milagro sin público. Ya está. Así de simple, con lo valiente que eres, volverás a correr por estos campos, dijo, secándose la frente con la manga de la camisa.
El caballo se quedó allí parado a su lado durante unos minutos, como si no quisiera irse tan rápido. Hilario dio un paso, luego otro. El caballo lo siguió. No había cabestro ni cuerda, solo confianza construida en silencio. Pero pronto el animal se alejó lentamente, como si comprendiera que el hombre tenía otro camino que seguir. Y fue solo entonces que Hilario se dio cuenta. Estaba sudoroso, cubierto de polvo, con el estómago vacío, pero con el corazón extrañamente en paz. Lo que había hecho, detenerse, ayudar, elegir la compasión, le había quitado la desesperación y dejado en su lugar una fe serena. No fe religiosa, sino fe en la vida misma. Fe en que incluso los gestos que parecen retrasarnos, a veces son precisamente los que nos alinean con lo que debe suceder. Con pasos lentos, Hilario regresó al camino. Ya no sabía si llegaría a tiempo a la ciudad. No sabía si tendría pan para llevarles a sus nietos esa noche. Pero él sabía que ya no estaba perdido. Porque hay decisiones que no traen respuestas inmediatas, pero cambian el curso de todo. Mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos cobrizos y violetas, el apresurado sonido de cascos sobre la tierra seca rompió el silencio del pueblo. Un hombre bien vestido, montado en un robusto caballo, descendió por el sendero hacia las sencillas casas dispersas a lo largo del camino. Su rostro denotaba urgencia y sus ojos escudriñaban el horizonte con inquietud. Cargaba no solo con el peso de la preocupación, sino también con la silenciosa nobleza de quien posee, pero en ese momento buscaba algo que ninguna cantidad de dinero podía garantizar: una respuesta. Se detuvo frente a la pequeña tienda del pueblo y preguntó a una anciana que desgranaba maíz en el porche: «Señora, ¿vio por casualidad pasar por aquí un caballo castaño con una pata herida?» La mujer lo observó un momento, frunciendo el ceño como si buscara en sus recuerdos la pieza exacta que faltaba. Entonces él respondió: «No, vi un caballo, pero vi a un hombre, un viejo herrero con el alma cansada y las manos llenas de barro. Pasó por aquí hace unas horas. Caminaba despacio, pero con algo en la mirada que me conmovió. Compasión, eso era. Parecía haber hecho algo importante». Al oír esto, el hombre se irguió en la silla y preguntó con firmeza: «¿Sabe a dónde fue?» La mujer señaló con la barbilla. «Siguió el sendero del río. Lo encontrará cerca de las rocas grandes, donde el agua corre más clara». Sin decir nada más, tiró de las riendas y se alejó con el corazón latiéndole con fuerza. Había algo en esa descripción que tenía demasiado sentido. Unos minutos después, llegó a la orilla del arroyo. Allí, entre las piedras, don Hilario estaba agachado, lavando los paños manchados de sangre con movimientos lentos y firmes. El paño era el mismo que había usado para cubrir la herida del caballo, ahora empapado de agua, tierra y silencio. Hilario no oyó acercarse al caballo. Solo cuando sintió la sombra del otro hombre cernirse sobre él, levantó la cara, todavía con gotas de agua corriendo por su frente. No dijo nada, simplemente observó con calma. El hombre desmontó, dio 2 pasos hacia adelante y preguntó con voz firme pero emotiva: «¿Fuiste tú quien ayudó a mi caballo?» Don Hilario bajó la mirada, respiró hondo y simplemente asintió. La respuesta no llegó con palabras. Llegó con el cansancio en los hombros, las manos heridas y el paño aún sucio entre los dedos. Por un momento, los dos permanecieron en silencio uno frente al otro, como si algo superior a ellos orquestara ese encuentro. El dueño del caballo dio otro paso, mirando al anciano con respeto, y dijo: «¿Sabes? Ese animal es todo lo que me queda de mi esposa. Me lo dio cuando era solo un potrillo, y hoy, cuando me dijeron que se había perdido, sentí que la había perdido de nuevo».
Hilario no respondió de inmediato. Se secó las manos en el pantalón y dijo en voz baja: «Estaba herido. Si no me hubiera detenido, quizá ya estaría muerto». El hombre asintió, visiblemente conmovido. «¿Y por qué te detuviste?». Hilario miró al río y respondió: «Porque vi en sus ojos el mismo dolor que llevo dentro». Se tocó el pecho con la mano, como intentando recordar que aún lo siente. El desconocido hizo entonces algo que don Hilario no esperaba. Se quitó el sombrero, extendió la mano y dijo con firmeza: «Señor, hoy has salvado más que un caballo. Has salvado algo que, para mí, tiene un valor incalculable». Hilario estrechó la mano con humildad, pero sin comprender bien a dónde quería llegar. No preguntó quién era el hombre ni qué haría a continuación, porque cuando se hace el bien sin esperar nada a cambio, el corazón no exige explicaciones, simplemente da y confía. Allí, de pie, sucio, cansado y sin un destino claro, Hilario era solo un hombre que decidió ayudar, pero para ese desconocido se había convertido en algo mucho más grande, una señal viviente de que la bondad aún existe en el mundo, y es en esos momentos que el cielo se mueve en silencio, porque cuando se siembra con amor es cuando se cosecha la abundancia sin haberla pedido. Don Ernesto desmontó de su caballo con movimientos tranquilos pero decididos. El cuero de sus botas crujió al rozar las piedras de la orilla. Era un hombre alto, de aspecto firme, con una barba oscura pulcra y recortada, y ojos que reflejaban la fuerza de quien conoce el valor de la tierra y el precio de las pérdidas. Se acercó a don Hilario con respeto, no como quien ofrece limosna, sino como quien reconoce a un igual. El silencio entre ellos aún persistía, cargado de algo invisible. El viento soplaba suavemente, y los árboles cerca del río parecían oír lo que estaba a punto de decir. «¿Cómo te llamas?», preguntó don Ernesto, directo pero sin aspereza. Hilario levantó la vista y respondió: «Hilario, señor, don Hilario, de un asentamiento cerca de Zacatecas». El otro asintió, como si recordara el nombre de alguien a quien no pensaba olvidar. Tras unos segundos, al no observar el paño sucio aún en sus manos y el sudor seco en su rostro, don Ernesto se cruzó de brazos y declaró con voz llena de sentimiento: «Un hombre así no puede pasar hambre». La frase cortó el aire como un decreto. No hubo duda, ninguna vacilación. Era como si la verdad de esa frase hubiera nacido incluso antes de ser pronunciada. Hilario permaneció en silencio, sintiendo el peso de esas palabras perforar sus defensas. Era extraño escuchar eso después de tanto tiempo. Hacía años que no lo trataban con honor. Hacía años que no escuchaba a nadie decir que merecía algo más que la mera supervivencia. Don Ernesto continuó: «Tengo una finca a pocas leguas de aquí. Herramientas viejas que necesitan reparación. Caballos, arados, portones. Todo requiere manos que conozcan el hierro, manos como las tuyas». Hilario bajó la mirada, no por vergüenza, sino por incredulidad. «¿Y me darías este trabajo?», murmuró. Don Ernesto se acercó, le puso la mano en el hombro y dijo con firmeza: «No, solo trabajo. También te ofrezco casa, comida y un lugar para tus nietos. He oído que tienes 2 pequeños, y allí hay tierra para cultivar, una escuela para los niños y respeto para quienes honran la vida con su sudor». Hilario dudó, no por duda, sino porque por un segundo quiso asegurarse de que no era un sueño. Fue como si, después de tanto caminar en la oscuridad, alguien hubiera encendido una luz. No muy brillante, pero suficiente para mostrarle el camino. Se levantó lentamente, todavía intentando procesar lo que acababa de oír. «Si aceptas, nos vamos mañana temprano.
Haré que traigan tus cosas y puedes empezar cuando quieras. No necesitas demostrarme nada más. Ya he visto suficiente por hoy. Hilario tragó saliva con dificultad. Pensó en Esperanza y Tomás, durmiendo con hambre, esperando algo que quizá nunca llegara. Pero ahora, tal vez había llegado. Si me permite, dijo con la voz entrecortada por la emoción, acepto, por mis nietos, porque ya no soy un hombre solitario. Todo lo que hago es por ellos. Don Ernesto sonrió, una sonrisa sincera, sin ostentación. Precisamente por eso le ofrezco esto, porque quien aún se mueve por el amor, merece un nuevo comienzo. Hilario apretó con fuerza la mano extendida del campesino. Era una mano callosa que apretaba a otra. Dos mundos diferentes unidos por un gesto. Y en ese apretón había una promesa. Había un futuro. Antes de partir, don Ernesto hizo un último comentario, como si hablara más al cielo que al hombre a su lado. La vida tiene sus misterios. A veces perdemos un caballo para encontrar a un hombre. Hilario miró al horizonte y por primera vez en mucho tiempo no solo vio polvo e incertidumbre, vio un camino, y aunque aún no había puesto un pie en la granja, algo en su interior ya comenzaba a florecer. Quizás, en el silencio de la renuncia, Dios esconde la puerta que cambiará toda su historia. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera del todo, don Hilario ya caminaba de regreso al pueblo por el camino, pero sus pasos ahora tenían un peso diferente. Ya no era el peso de la incertidumbre ni del hambre. Era un peso ligero, una mezcla de responsabilidad y alivio. El viento que antes le cortaba la piel, ahora parecía acariciarle suavemente el rostro, y el canto de los pájaros a lo lejos sonaba como señales de buenas noticias. No llevaba en las manos más que esperanza, pero en su interior regresaba con todo un mundo que ofrecer. A cada metro que recorría, su corazón se llenaba con la imagen del rostro de Esperanza, de la mirada de Tomás, de la última imagen que tenía de ellos dormidos, intentando ocultar su hambre el uno del otro. Ahora podía despertarlos con un futuro. Al ver la casa de adobe, se le llenaron los ojos de lágrimas. La misma puerta desgastada, la misma ventana torcida, el mismo olor a tierra y recuerdos. Pero ya nada le parecía sofocante. Era simplemente el escenario de un capítulo que se cerraba con dignidad. Hilario empujó la puerta con cuidado y entró. Esperanza ya estaba despierta peinándose con los dedos, y Tomás jugaba con un trozo de madera que parecía un caballito de madera. Al ver a su abuelo de pie en la puerta con lágrimas en los ojos y una sonrisa que parecía brotarle del alma, la niña dejó caer el trozo de tela con el que se cubría y corrió hacia él. «¿Lo hiciste, abuelo?», gritó con la voz entrecortada por la emoción, saltando a sus brazos. Tomás la siguió de cerca, aferrado a las piernas del anciano, sin comprender bien qué pasaba, pero presintiendo que algo había cambiado. Don Hilario los envolvió en un abrazo largo y prolongado, como sellando un pacto con el destino. «Lo hice, mi amor, lo hicimos. Ahora comerás, estudiarás y dormirás calentito, y nunca volverás a pasar por lo que pasaste». Empacaron todo lo que tenían, que era poco pero suficiente, una muda de ropa para cada uno, un viejo retrato de su abuela fallecida y la fe que habían guardado en silencio. Al salir de la casa, Hilario miró atrás por un momento, no con tristeza, sino con gratitud, porque fue allí donde Dios los mantuvo con vida hasta que se abrió la puerta correcta. El camino a la granja ya no les parecía largo. Era como si el tiempo ahora los acompañara. Llegaron al final de la tarde, y en cuanto cruzaron el portón de madera, uno de los sirvientes salió a recibirlos con una sonrisa. Don Ernesto
Nos pidió que los recibiéramos como familia. Nos llevaron a la casa de huéspedes, sencilla pero limpia, con suelos de barro, encerado y paredes recién encaladas. En la mesa había 3 platos, pan caliente recién salido del horno y jarras de agua fresca. Esperanza abrió mucho los ojos y susurró: «¿Podemos comer todo esto?». Hilario asintió. «Hoy es todo nuestro, mañana también, y luego depende de lo que sembremos». Mientras comían, con cada pedazo de pan, cada sorbo de agua, era como si limpiaran no solo sus estómagos, sino también las heridas de sus corazones. Al final de la comida, los llevaron a su habitación. Había 2 camas pequeñas para los niños y una más grande para el abuelo. Los suaves colchones parecían nubes comparados con el frío suelo de la vieja casa. Esperanza apoyó la cara en la almohada y sonrió con los ojos cerrados. «Abuelo, es un sueño». Hilario se sentó en el borde de su cama, se pasó la mano por el pelo y respondió: «Es más que un sueño, querida. Es una promesa cumplida». Tomás ya dormía profundamente. El cansancio había dado paso a la paz. Hilario, sentado allí, observando a los 2 descansar bajo un techo firme, con el corazón ligero, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Como si por fin hubiera encontrado un pedazo de tierra donde su historia pudiera continuar. Y todo esto porque decidió detenerse en medio del camino para ayudar a un animal herido. ¿Alguna vez has sentido que lo imposible se mueve cuando alguien cree, incluso sin pruebas? Piénsalo. Temprano por las mañanas en la granja, don Hilario se despertaba incluso antes del canto del gallo, no por obligación sino por costumbre. Su cuerpo, moldeado por décadas de duro trabajo, ansiaba movimiento, y su corazón, ahora renovado, lo guiaba con gratitud. Caminó por los cobertizos aún silenciosos, mientras la tenue luz del amanecer teñía de dorado las viejas paredes de la propiedad. Al abrir la puerta de madera del viejo almacén, se encontró con una escena que para otros sería sinónimo de abandono. Herramientas oxidadas, ruedas de carreta inclinadas, asadones agrietados, cadenas rotas. Pero para Hilario esto no era basura, era historia, y más que eso, era una promesa. Caminó con calma por el espacio con la mirada atenta. Tocaba cada pieza como si encontrara a un amigo dormido. Unas tenazas viejas, un martillo con el mango desportillado, un yunque cubierto de polvo. Cada objeto parecía clamar por la vida, y don Hilario, con el cuidado de quien conoce los silencios del hierro, comenzó su ritual de restauración. Instaló un pequeño banco cerca de la entrada, donde entraba a raudales el sol de la mañana, y allí pasó días enteros, martillando, lijando, calentando piezas en el horno improvisado que él mismo había reconstruido. El sonido de los golpes no era ruidoso, era casi musical, y cada crujido del metal parecía responder a la llamada de un nuevo tiempo. Mientras tanto, Esperanza y Tomás descubrían un mundo nuevo. Don Ernesto les había proporcionado todo: cuadernos, lápices, ropa limpia y una pequeña escuela comunitaria que funcionaba en una habitación de la misma finca. El primer día, Esperanza se aferró a la mano de su abuelo con miedo. ¿Y si no sé leer, abuelo? Él se arrodilló ante ella y le respondió: «Tú sabes amar. Lo demás lo aprenderás». Ella sonrió tímidamente y siguió a Tomás. La maestra, una amable señora llamada Marta, lo recibió como a sus propios nietos, y pronto, entre cartas y dibujos, ambos encontraron el valor para sonreír sin miedo. Don Hilario observaba todo con el corazón lleno, pero no se detenía. Al caer la tarde, tras reparar otra herramienta, cuidaba un pequeño terreno que don Ernesto le había cedido como muestra de confianza y agradecimiento.
era tierra seca, pero él creía en lo que nadie veía. Con cada puñado de semillas de maíz que echaba a la tierra, murmuraba palabras que más parecían plegarias: que crezcas, aunque nadie crea, como yo he crecido. Regaba con paciencia, revolvía la tierra, la protegía de las plagas, y cuando los vecinos decían que allí no florecía nada, él simplemente sonreía, porque quienes han visto el dolor de cerca saben que del dolor nacen los milagros. 3 meses después, ocurrió algo inesperado. Las primeras hojas verdes empezaron a brotar de la tierra seca. Pequeños brotes se alzaron como manos agradecidas al cielo, y en poco tiempo, aquel terreno olvidado se convirtió en una alfombra verde, cubriendo la tierra agrietada como si el pasado nunca hubiera sido árido. Don Hilario observaba esto en silencio. A veces, Esperanza venía corriendo, descalza, gritando: «Abuelo, el maíz está creciendo». Él sonreía y respondía: «Es porque aprendió de ti, pequeño, a crecer incluso con poca agua». Y era cierto. El dolor que había soportado, el hambre, el abandono, el agotamiento, todo parecía ahora haber servido de abono para esta nueva etapa. Cada herramienta restaurada, cada planta que brotaba, cada cuaderno que sus nietos traían lleno de escritura. Todo eso era más que el fruto de su esfuerzo. Era la cosecha de lo que había elegido sembrar cuando, tiempo atrás, decidió detenerse en el camino para ayudar. Y ahora, al ver ese campo florecer ante sus ojos, comprendió que el dolor nunca había sido un castigo. Había sido la semilla. Y que solo quienes se entregan plenamente, incluso cuando parece no haber salida, florecen de verdad. Esa tarde, el cielo de Zacatecas se tiñó de suaves tonos de azul apagado. Delgadas nubes se deslizaban lentamente como velos blancos, y el viento cálido danzaba entre las altas mazorcas de maíz. Don Hilario caminaba lentamente entre las hileras del campo que él mismo había sembrado. Las hojas rozaban delicadamente su piel, como si reconocieran la mano que las había cultivado con tanto esmero. El olor de la tierra cálida, mezclado con el aroma de las hojas verdes, le traía una paz difícil de describir. Cada paso que daba sobre esa tierra, ahora fértil, era como caminar sobre una plegaria contestada. Al llegar al centro de la plantación, don Hilario se detuvo, se quitó el sombrero, se secó la frente, sudorosa con el antebrazo, y miró a su alrededor con lágrimas en los ojos. No había vanidad en su rostro, ni euforia, solo una profunda y silenciosa gratitud que le llenaba el pecho como un río que se desborda sin fanfarrias. Se arrodilló allí mismo, entre las hileras de maíz, hundiendo las rodillas en la arcilla fresca, y cerró los ojos. No pidió nada. Ya no necesitaba promesas. Solo susurró una sola frase en su corazón: «Gracias, Señor. Me da fuerzas para seguir honrando todo esto». No había testigos, ni público, ni aplausos. Solo él, el viento y el susurro de las hojas como diciendo amén. Pero a lo lejos, sin que él lo notara, alguien lo observaba. Don Ernesto, montado en su caballo, se había detenido cerca de la cerca de madera que separaba el campo del potrero. Llevaba allí unos minutos, sin querer interrumpir, simplemente observando. Vio al viejo herrero de rodillas, con las manos abiertas, y comprendió que allí no había un trabajador cualquiera. Había un hombre entero, entregado no por debilidad, sino por fe. Este hombre no solo trabaja con hierro, trabaja con alma, murmuró don Ernesto para sí mismo, como si registrara en voz alta una verdad que necesitaba ser dicha. Y quizás fue en ese momento que comprendió por qué el destino había insistido en cruzar sus caminos de una manera tan improbable. Porque el alma de don Hilario albergaba una fuerza que no se podía comprar.
Solo se podía reconocer. Hilario se levantó lentamente, se secó las rodillas con las palmas de las manos y reanudó su caminata entre las mazorcas de maíz, tocándolas como agradeciendo a cada planta por responder a su cuidado. Con cada paso, su rostro se llenaba de serenidad. Ya no pensaba en el pasado, ni siquiera en el futuro. Estaba allí, completo, presente, viviendo el presente con dignidad. Y quizás ese fue el verdadero milagro. No la lluvia que cayó, ni el maíz que creció, ni la ayuda que llegó cuando menos lo esperaba, sino la capacidad de reconocer que todo esto era un regalo. Más tarde, al anochecer, se sentó en el porche de la casita que ahora llamaba hogar. Esperanza entró con un libro en las manos, feliz de haber aprendido a leer una palabra nueva ese día. Esperanza. Abuelo, me llamo Esperanza, y también significa creer en lo que aún no vemos. Sonrió, sentó a la niña en su regazo y respondió: sí, querida, es creer en lo que aún brota bajo tierra, incluso cuando parece vacía. Tomás jugaba con un trozo de madera diciendo que era una espada mágica. Hilario los observaba con una tranquilidad que no provenía de la certeza, sino de la fe, porque ahora entendía: hay milagros que no hacen ruido, no caen del cielo con luces, ni vienen con trompetas, crecen lentamente, como mazorcas silenciosas, y transforman todo a su alrededor. Solo hay que prestar atención y arrodillarse de vez en cuando, no para preguntar, sino para reconocer. Con el paso de las semanas, don Hilario se convirtió en una presencia silenciosa, pero firme en los rincones de la granja. No era el más rápido ni el más fuerte, pero todos sabían que cuando algo se rompía, ya fuera una herradura, el pestillo de una puerta, una azada vieja, él era quien se arrodillaba ante el problema y lo hacía funcionar de nuevo. Los más jóvenes, acostumbrados a las prisas y los atajos, pronto aprendieron que el viejo herrero tenía algo que el tiempo no puede destruir: sabiduría forjada con dolor. Y, más que eso, tenía una mirada acogedora. Al principio, muchos no lo entendieron. Algunos incluso se reían a sus espaldas, diciendo que tardaba demasiado, que hablaba muy poco, que llevaba sus herramientas como si fueran un secreto. Pero solo hizo falta que uno de ellos observara con atención solo una vez para darse cuenta de que lo que Hilario hacía con el hierro también lo hacía con las personas, las curaba. Un día, el miembro más joven del equipo, Simón, que apenas sabía sostener unas tenazas, vio a don Hilario arreglar una pieza oxidada de un arado. Cuando terminó el trabajo, el anciano le entregó el objeto y le dijo: «Tú puedes hacer lo mismo, solo necesitas escuchar lo que la pieza intenta decir antes de tocarla». El niño frunció el ceño. «Pero el hierro no habla». Hilario sonrió, se señaló el corazón y agregó: «Sí habla. Eso sí, no uses palabras». A partir de ese día, otros comenzaron a acercarse. No lo hicieron por obligación. Vinieron porque allí, junto a ese hombre que trabajaba en silencio, había algo que ellos mismos desconocían buscar: paz. Y poco a poco nació el respeto, no por la fuerza sino por la humildad. Don Hilario no mandaba, enseñaba, y no solo enseñaba a clavar clavos o a ajustar bisagras, enseñaba, sin darse cuenta, a no burlarse jamás de quienes piden ayuda. Quien ha caído no pisotea a nadie, decía cuando alguien intentaba mostrarse superior. Y cada una de estas frases se extendía como las raíces de un árbol, invisibles en la superficie, pero sosteniéndolo todo desde dentro. Don Ernesto, que lo observaba todo con atención, se acercó un día durante el almuerzo, se sentó junto a Hilario y le dijo directamente: «He tenido muchos hombres fuertes trabajando aquí, pero pocos tan completos como tú. Confío más en ti que en muchos jóvenes».
Hilario, sorprendido, miró su plato pensativo y respondió simplemente: «La fuerza a veces es saber esperar, y el coraje a veces es seguir adelante incluso con miedo». Don Ernesto sonrió y, sin decir una palabra más, anunció un aumento. No como una bonificación, sino como un reconocimiento. Lo que entregas aquí no tiene precio fijo, es valor. En casa, Esperanza y Tomás notaron los cambios, aún sin comprender todos los detalles. Los zapatos ya no tenían agujeros, la comida ya no estaba racionada, y el abuelo, a pesar de seguir madrugando y trabajando duro, siempre regresaba con una mirada tranquila. Una de esas noches, mientras Hilario contaba una vieja historia, Esperanza apoyó la cabeza en su hombro y le dijo: «Abuelo, ¿tienes algún poder? Porque todo lo que tocas mejora». Él rió abrazándola suavemente. Tomás añadió con la boca llena de frijoles: «Es un abuelo milagroso». La expresión se le quedó grabada. Cada vez que arreglaba algo o ayudaba a alguien, los dos susurraban: «El abuelo milagroso lo volvió a hacer». Hilario no los corrigió. Sabía que el verdadero milagro no estaba en sus manos, estaba en lo que Dios hizo a través de ellos. Y si aceptó ese título con cariño, fue porque comprendió que, en el fondo, sus nietos sentían algo que ni siquiera los adultos podían ver, porque cuando Dios se entrelaza con el destino, hasta el nombre del dolor se convierte en un puente hacia algo eterno. Y lo que comenzó con hambre, piedra y silencio, ahora se extiende como buena semilla por la tierra, transformándolo todo sin prisa, pero con propósito. Caía la tarde cuando Esperanza, ahora con el cabello trenzado como su abuela, se sentó junto a su abuelo bajo el mismo árbol que, años atrás, había dado sombra al pequeño maizal. La finca había cambiado mucho desde entonces. El terreno se había expandido, las casas se habían renovado, los cobertizos, antes polvorientos, ahora albergaban herramientas organizadas, algunas incluso modernas, pero aún quedaba un banco de trabajo reservado para los viejos instrumentos que don Hilario nunca dejaba de usar. Él seguía allí, presente en todo. Ya no usaba tanta fuerza con los brazos, pero seguía siendo el alma que sostenía aquel lugar. Y aún con el paso del tiempo grabado en su rostro y movimientos más lentos, su presencia inspiraba la misma reverencia. Esperanza había crecido, se había convertido en maestra en su propia comunidad, enseñando a otros niños como ella lo había hecho antes. Aún así, cada semana volvía a la granja a visitar a su abuelo. Se sentaban juntos, tomaban café de una cafetera y hablaban de la vida con esa sencillez que solo el tiempo puede enseñar. Ese día, sin embargo, guardó silencio un rato más, como si guardara algo en su interior que aún no sabía cómo preguntar, hasta que, mirando al horizonte donde el campo se unía con el cielo, dijo en voz baja, como si no quisiera romper el recuerdo: «Abuelo, todo esto que tenemos, todo lo que ha pasado en nuestras vidas, fue todo por culpa de ese caballo». Hilario no respondió de inmediato. Tomó una hoja que había caído junto al banco y la hizo girar entre los dedos, como solía hacer con los clavos que sostenía en el taller. Luego la miró con ojos llorosos, pero serenos, y dijo con voz profunda: «No lo creo, mija. No fue por el caballo, fue porque confié aún sin ver nada, fue porque aún con hambre me detuve a ayudar». Esperanza ladeó la cabeza intentando comprender. «Pero, ¿y si hubieras pasado de largo?». Respiró hondo y sonrió. «Quizás nos habría llevado más tiempo llegar, o quizás nunca hubiéramos llegado, pero cuando hacemos el bien sin saber qué viene después, Dios prepara lo que viene después sin que lo veamos». Permaneció en silencio, conmovida por algo indescriptible.
porque en ese momento comprendió que el milagro no había sido solo el trabajo, ni la casa nueva, ni la comida. El milagro fue el gesto, fue la decisión de detenerse a mitad de camino, cuando todo parecía perdido, para cuidar de alguien más frágil que ella, y ese gesto hecho en medio de su propio dolor había sido como una llave invisible que abría puertas que ni siquiera sabía que existían. Hilario se miró las manos, ahora arrugadas y marcadas por el tiempo, y sonrió. Nunca volvimos a pasar hambre, Esperanza, ni tú ni Tomás, pero no fue suerte, fue fe, una fe que no sabía que tenía, pero que apareció justo cuando parecía que todo iba a terminar. Le tomó la mano y la apretó con ternura. Siempre lo supe, incluso de niña. Sentí que veías lo que nosotros aún no podíamos ver. El viento susurraba entre las hojas y un hermoso silencio llenaba el lugar. No era ausencia de sonido, era la presencia de algo más grande, porque en ese campo, en esa conversación entre abuelo y nieta, algo sagrado estaba sucediendo. El pasado, que una vez causó dolor, ahora se recordaba como tierra fértil. Todo ese sufrimiento florecía ahora en forma de gratitud. Y lo que quedaba no era tristeza ni arrepentimiento, era certeza. Ciertamente, cuando haces el bien, incluso con hambre, incluso con miedo, incluso sin garantías, Dios prepara un banquete al otro lado del barranco, un banquete que nadie ve venir, pero que llega en el momento oportuno, no para recompensar a quienes esperan algo a cambio, sino para honrar a quienes actúan con amor. Porque cuando la bondad se siembra en silencio, el cielo responde sin fanfarrias. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Y si alguna vez has sentido que Dios se cruzó en tu camino inesperadamente, comparte tu experiencia en los comentarios. Ahora prepárate, porque en el próximo video lo que sucede es aún más sorprendente.